Hola, a continuación vamos a explicar cómo elaborar una pirámide de población. Lo vamos a hacer con el programa Excel y vamos a hacerlo a partir de los datos obtenidos en el Instituto Nacional de Estadística. Para ello pues vamos a seguir tres pasos básicos que nos van a permitir realizar esta pirámide. En primer lugar, vamos a obtener los datos. En segundo lugar, vamos a tratar los datos. En tercer lugar, vamos a realizar la gráfica. Iniciando por la captura de datos, vamos a ir a buscar esos datos al Instituto Nacional de Estadística. Accedemos a su página web y en la página web vamos a ver que tiene una gran cantidad de datos. Seleccionaremos demografía y población. En cifras de población y censos demográficos abrimos y nos interesan las cifras de población. En este caso son provisionales hasta el 1 de julio de 2020. Seleccionamos estos datos y aquí en cifras de población últimos datos pues hay varias tablas. En concreto nos interesa de entre estas tablas más consultadas pues la población residente por fecha, sexo y edad. Seleccionamos ese conjunto de datos, esa tabla, y nos va a llevar a esta página en la que vamos a poder filtrar los datos según nuestros intereses. En este caso, pues nos interesa que nos dé los datos de hombres y de mujeres separados. Vamos a seleccionar primero hombres y luego para seleccionar mujeres, manteniendo la selección de hombres, pulsamos control en el teclado, pinchamos en mujeres y nos hace la selección de hombres y mujeres. Después vamos a seleccionar por grupos de edad. No nos interesa que nos dé el total, sino que nos interesa que nos dé los datos separados por tramos de edad. Para ello pulsamos en 0, bajamos hasta el final de la tabla, seleccionamos 100 y más y manteniendo pulsado Shift mayúsculas nos hace la selección de todos esos datos. En provincias no nos interesa para esta primera población nacional que nos dé datos separados de provincias. Entonces lo que hacemos es seleccionar total nacional. Dejamos seleccionado total nacional. Si quisiéramos hacer un estudio de provincias, pues seleccionaríamos la provincia que nos interesase. Y en cuanto a periodo, vamos a coger el último dato que tienen registrado. Si quisiéramos hacer una serie histórica o si quisiéramos estudiar datos de otro año, pues podríamos seleccionarlos aquí. Bien, en este caso, la forma de presentar la tabla, vamos a pedirle que sea por dejando los datos de edad por separado, ¿no? Entonces nos va a ofrecer una selección de datos donde aparecen los grupos de edad y por otro lado nos va a aparecer la distribución de la población por sexo. Dejamos así seleccionado, aquí la edad, aquí arriba dejamos sexo, provincias, que sería el total nacional y periodo. Hacemos la consulta de la selección y como vemos pues nos va a ofrecer una tabla en la que aparecen por un lado hombres, por otro lado mujeres y todos los grupos de edad. Hasta aquí pues habríamos ya obtenido los datos. A continuación vamos a descargar estos datos, solicitamos la descarga de esta tabla, la vamos a pedir en formato Excel y nos descargará la tabla. Una vez que la tenemos descargada la vamos a abrir y nosotros estamos trabajando con Excel 2019. Las versiones anteriores van a ser bastante similares en el tratamiento de lo que nosotros vamos a ver. En este caso, ahora empezaríamos a hacer el tratamiento de estos datos. En primer lugar, vamos a quitar elementos que no nos aportan ninguna información para lo que nosotros queremos hacer. Por ejemplo, seleccionamos toda esta fila y esta otra y esta tercera que no tiene ningún dato, botón derecho y le damos a eliminar. ¿Vale? Y vamos limpiando pues elementos de la gráfica, elementos de la tabla, perdón,
que no nos aportan mucha información. Podemos quitar también esta, que está en la 6, seleccionamos, botón derecho, eliminar, porque ya sabemos que los datos se refieren a España 1 de julio de 2020. Bueno, aquí viene un paso que es clave, que es crítico, porque para la representación de nuestra gráfica de población necesitamos que un grupo de datos se ubique a la izquierda del eje Y y el otro grupo de datos se ubique a la derecha del eje Y. Eso en la lógica de las gráficas con un eje X y un eje Y, pues sabemos que implica que los datos que están a la izquierda del eje Y sean datos negativos. En el caso de las pirámides de población, evidentemente estos datos no son negativos, pero tenemos que alterarlos para que se puedan mostrar del modo en que al modo en que a nosotros nos interesa. En este caso vamos a seleccionar uno de los grupos de datos, ¿vale?, para que vayan en valores negativos. Ahí vamos a hacer lo siguiente. Pinchamos en una celda de este conjunto de datos cualquiera, le damos al botón derecho y decimos que inserte toda una fila. Aceptamos, toda una columna. Botón derecho, insertar toda una columna y ahora sí. ¿Para qué hacemos esto? Pues para poner aquí los datos en negativo. Esto se puede hacer por diferentes procedimientos. Hay uno que sería aplicar aquí una fórmula igual a valor de esta celda por menos 1, ¿vale? Y digamos que autorrellenamos esta fórmula. Esa sería una manera de hacerlo. Hay otra manera de hacerlo que es incluso más sencilla. Vamos a deshacer esto que hemos hecho, que es copiar todos estos datos. Hacemos una selección de todos estos datos, Shift, pinchamos, copiamos los datos, nos venimos a la primera celda vacía de la columna y decimos pegado especial, restar, con lo cual nos va a pegar los datos restando el valor y eso hace inmediatamente que esos datos vayan en negativo. Cualquiera de los dos procedimientos sería válido. Vamos a copiar esto de mujeres y lo vamos a pegar aquí para recordar que esta es la columna que ofrece los valores de las mujeres. Aquí ya tenemos la tabla preparada para convertirse en una gráfica. Pasaríamos entonces al tercero de los pasos, que es el de realizar la gráfica. Para realizar la gráfica en Excel habitualmente lo que hacemos es seleccionar las celdas donde se encuentran los datos y en este caso también las etiquetas, las de los años, los datos y los nombres de las columnas, que es hombres y mujeres. Una vez que hemos seleccionado estos datos, vamos a insertar gráficos recomendados, todos los gráficos y en este caso nos interesa barras, pero barras apiladas, no apiladas al 100%, sino barras apiladas. Vamos a darle a aceptar y ya tenemos nuestra gráfica, pues por así decirlo, básica. A partir de aquí, pues vamos a mejorar el aspecto final de la gráfica. Podemos hacer varias cosas. Lo primero que vamos a hacer va a ser abrir esta gráfica en una hoja nueva. Pinchamos botón derecho, le decimos mover gráfico a una hoja nueva. Esta hoja nueva la vamos a llamar Pirámide España 2020. Aceptamos y ya nos ha abierto la gráfica en una hoja nueva. Podemos trabajar con ella pues con más comodidad. Algunos elementos que tendremos que cambiar. Pues en primer lugar podemos poner un título al gráfico. El título del gráfico podemos poner eso, España 2020. En los diferentes menús del formato de título podemos cambiar el tipo de letra, podemos cambiar el color, etcétera, ¿vale? Eso de momento pues no nos interesa. Otro elemento que es imprescindible cambiar en esta gráfica es esta serie de etiquetas, de datos, que se superponen sobre las propias barras.
Esto sucede pues por esto que hemos dicho antes, de que en el eje X los valores en negativo van a la izquierda. Lo que pasa que es por defecto Excel lo que está haciendo es poner las etiquetas de datos junto al eje. Bueno, pues esto lo podemos modificar. Bastante sencillo. Seleccionamos exactamente esta serie de etiquetas de los años. Vamos a dar formato a eje, venimos aquí, tenemos diferentes opciones, tamaño y propiedades, y nos interesa opciones del eje. En opciones del eje seleccionamos etiquetas y posición de la etiqueta, como veis, está puesto junto al eje. A nosotros nos va a interesar que vaya en un lado. Podríamos decir ninguna, con lo cual no aparecería ninguna etiqueta de datos de edad. Sin embargo, vamos a decirle alto, lo ubica a la derecha, bajo lo ubica a la izquierda. Bueno, pues creo que a la izquierda estaría bastante bien. Con lo cual la lectura de la pirámide ahora es muchísimo más clara que antes. Tenemos los grupos de edad, ¿vale? Tenemos los datos que se pueden ver perfectamente. Otro elemento que considero que habría que cambiar es esta leyenda, porque si nos damos cuenta, los colores cambiados en relación con lo que hay en la propia pirámide, ¿no? Hombres aparece debajo de mujeres, mujeres aparece debajo de hombres. Bueno, pues eso es tan sencillo como llevarlo hacia un lado. Lo colocamos, por ejemplo, a la derecha, y esto pues nos va a facilitar bastante la interpretación de la pirámide. Hay finalmente un elemento que también habría que cambiar, que es estas etiquetas del eje X, que están en negativo. Evidentemente estos no son datos realmente negativos, ¿vale? Lo que pasa es que son datos que hemos colocado a la izquierda del eje. Son datos que nos hablan de un número de habitantes, un número de población. La manera de solucionar esto es seleccionar estas etiquetas. Vamos a seleccionarlas, seleccionamos, pinchamos. Nos vamos otra vez a aquí en dar formato a eje, opciones de eje, y seleccionamos número. Con lo cual vamos a poderle decir exactamente cómo queremos que muestre este número. En nuestro caso lo que queremos es que lo muestre sin datos negativos. Para ello hay que introducir un código de formato que es el siguiente: 0, punto y coma, 0. Agregamos y lo que va a hacer va a ser quitar los negativos. Con esto pues tendríamos nuestra pirámide ya prácticamente realizada. Podríamos introducir cambios, por ejemplo, en las barras, el ancho de la barra, si queremos que sea pues, un poco más ancha, un poco más estrecha, ¿vale? Si queremos cambiar los colores de las barras, los tipos de letras, ¿vale? Pero lo que es la gráfica, con esto la tendríamos realizada.